¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a comenzar con la clase de célula. En la clase pasada habíamos visto los niveles de organización. Dentro de los niveles de organización habíamos visto niveles atómicos, moleculares, a nivel químico, organela, para luego llegar al nivel celular. Eso quiere decir que la célula, o sea, la vida, es incapaz de conocerse como tal a esos niveles. La importancia que tiene la célula, que dentro de los niveles de organización es el primer nivel de vida. La célula es la unidad básica de vida. Esta célula que todos vemos acá en esta imagen es lo que conocemos como célula madre o stem cell. Es una célula que tiene la capacidad de hacer cualquier función celular y de convertirse en células más complejas que pasan a ser los tejidos. Ese conjunto de tejidos van a ser órganos, los órganos a sistemas y los sistemas en la persona que todos conocemos o animales, dependiendo del tipo de célula o plantas. Dentro de las células hay dos clases de células. Células eucariotas, que son las humanas, animales o vegetales, y las células procariotas, que son bacterias, que son células que, a diferencia de las eucariotas, carecen de núcleo celular. Es la unidad más pequeña de materia viva, capaz de realizar todas las actividades inherentes a los seres vivos. Es la unidad metabólica, ya que tiene todos los componentes químicos y físicos necesarios para su mantenimiento y crecimiento. Ahora vamos a ver un video de lo que es una visión general de la célula eucariota. Visión general de la estructura celular. Las células son las unidades de vida más pequeñas de un organismo. Todas las células tienen tres cosas en común, no importa qué tipo de células sean. Todas las células tienen una membrana celular que separa el interior de la célula de su entorno. El citoplasma, que es un líquido gelatinoso, y el ADN, que constituye el material genético de la célula. Hay dos grandes categorías de células. La primera categoría es la de células eucariotas. Ellas tienen organelos, que incluyen al núcleo y otras partes especiales. Las células eucariotas son células más avanzadas y complejas, como aquellas presentes en plantas y animales. La segunda categoría es la de células procariotas. Estas carecen de núcleo y membranas rodeando a los organelos. Ellas contienen material genético, pero no está dentro de un núcleo. Las células procariotas son siempre organismos de una célula, o unicelulares, tal como las bacterias. ¿Qué son los organelos? Organelo significa pequeño órgano. Los organelos son partes especializadas de la célula que tienen trabajos únicos a realizar. Empecemos con el núcleo, el centro de control de la célula. El núcleo contiene el ADN o material genético. El ADN dicta a la célula lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer. La cromatina es la forma enrollada y extendida del ADN localizada en el interior de la membrana nuclear. Cuando una célula está lista para dividirse, el ADN se condensa en estructuras conocidas como cromosomas. El núcleo también contiene un nucleolo que constituye la estructura donde los ribosomas son producidos. Después de que los ribosomas dejan el nucleolo, tendrán el importante trabajo de sintetizar o producir proteínas. Fuera del núcleo los ribosomas y el resto de los organelos flotan en el citoplasma. Los ribosomas pueden andar libremente en el citoplasma, o bien adherirse al retículo endoplasmático, algunas veces abreviado como RE. Existen dos tipos de retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático rugoso, que tiene los ribosomas pegados a él, y el retículo endoplasmático liso que no tiene ribosomas.
El retículo endoplasmático es una vía de paso delimitado por la membrana que permite el transporte de materiales, tal como las proteínas sintetizadas por los ribosomas. Las proteínas y otros materiales emergen del retículo endoplasmático en pequeñas vesículas. El aparato del Golgi los recibe. A través de su paso por el cuerpo del Golgi, las proteínas son modificadas en formas que la célula lo puede usar. El cuerpo del Golgi hace esto plegando a las proteínas en formas utilizables, o adhiriendo otros materiales sobre ellas, tales como lípidos o carbohidratos. Las vacuolas son estructuras con formas de bolsa que almacenan diferentes materiales. En la célula vegetal la vacuola es relativamente grande y ocupa la parte central de la célula, y se encarga de almacenar agua. En la célula animal encontramos los lisosomas. Los lisosomas son recolectores de basura que recoge aquellas partes de la célula que han sido dañadas o deterioradas. Los lisosomas contienen enzimas. Las mitocondrias constituye la planta de energía, tanto de la célula animal y la célula vegetal. Durante un proceso llamado respiración celular, la mitocondria produce ATP que aportan la energía para todas las actividades celulares. Las células que necesitan más energía tienen más mitocondrias. La célula mantiene su forma mediante el citoesqueleto, el cual presenta microfilamentos filiformes, que están hechos de proteínas y microtúbulos que forman tubos delgados y huecos. Algunos organismos como las plantas, son autótrofos, lo que significa capturan la luz solar para obtener energía, poseen un organelo llamado cloroplasto. En él ocurre la fotosíntesis, es verde porque contiene un pigmento llamado clorofila. Las células vegetales también tienen una pared celular aparte de su membrana celular, que le da forma y ayuda a proteger a la célula. Las células animales carecen de ella. Hay muchas otras estructuras únicas que solo algunas células tienen. Algunas son: en humanos, por ejemplo, el tracto respiratorio está revestido de células con cilios. Los cilios son proyecciones de pelos microscópicos que pueden moverse en forma de ondas. Esta característica permite atrapar partículas inhaladas en el aire y expelerlas a través de la tos. Otra característica única es el flagelo. Algunas bacterias tienen flagelo. Un flagelo es similar a una pequeña cola que puede ayudar a la célula a moverse o impulsarse. La única célula humana que tiene flagelo es el espermatozoide. En resumen, las células vegetales y animales son células eucariotas, es decir, poseen son núcleo y organelos delimitados por membranas. Los organismos unicelulares son células procariotas, es decir, carecen de núcleo y organelos. Todas las células tienen una membrana celular, citoplasma y material genético. Bien, como verán, interesante y bastante completo. La teoría celular. La teoría celular fue promulgada o propuesta en el año alrededor de 1850 y tanto, no recuerdo exactamente, que decía que básicamente todos los seres vivos están formados por células y productos celulares. Solo se forman nuevas células por división de células preexistentes. Existen similitudes fundamentales en los constituyentes químicos y las actividades metabólicas de las células. La actividad de un organismo, como un todo, puede entenderse como el conjunto de las actividades colectivas e interacciones de sus unidades celulares independientes. Toda célula tiene por lo menos enzimas, lipoproteínas y ácidos nucleicos. Toda célula es una porción de protoplasma
que está provista de un núcleo y recubierto por una membrana plasmática. Esta teoría lo que habla es todas cuestiones que son comunes en todas las células del cuerpo. Y es una teoría que al día de hoy sigue vigente y es básico en la comprensión de la célula. En este vídeo vamos a estudiar por qué la célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Cuando nosotros destripamos un ser vivo, un animal, en este caso el hombre, pues podemos ver diferentes órganos, un pulmón, un riñón, un corazón, un estómago, etc. Con la llegada del microscopio y la invención del microscopio, se pudo comenzar a observar de qué estaban constituidas la materia que formaban estos órganos. Y se vio que estaba formado por células. Aquí tenemos el epitelio de la boca, el recubrimiento interno de la boca, que está hecho de una célula, otra célula, otra célula. Todo esto son células que tienen aquí su núcleo, su membrana, que es lo que la rodea y separa una célula de otra, y el espacio comprendido entre la membrana y el núcleo, que es esto de aquí, que es el citoplasma. Aquí tenemos la piel, vemos la membrana que está de rojo oscuro, el núcleo que está de azul y el espacio intermedio que es el citoplasma. Vemos sangre de un mamífero vista a través del microscopio. Estas células son glóbulos rojos, también llamadas eritrocitos, y estos son glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Estos son fibras musculares del corazón, estos son los núcleos, las células son bastante alargadas, y estos son unas células especiales, teñidas de una forma especial, que son las neuronas que forman parte del sistema nervioso. En 1839, dos científicos alemanes llegaron al primer principio de la teoría celular. Este principio de la teoría celular vigente hoy en día nos dice que todo en los seres vivos está formado por células o productos secretados por las células. Es decir, que la estructura final de un ser vivo está configurada por la unión de muchas células, una célula o células y productos secretados por las células. Las formas de las células son muy variadas, desde más o menos esféricas, alargadas con una cola, en forma de anillo, muy alargadas como podemos tener una neurona, también alargadas como una célula muscular, en fin, de muchos tipos. El tamaño pues ronda desde las 100 micras hasta prácticamente las 10 micras. Por debajo de las 10 micras tenemos unas células especiales que son las células procariotas, pero las células de los animales y vegetales podemos considerarlas que están entre 10 y 100 micras. La estructura de la célula, ya lo hemos contado antes, se forma por un núcleo en el centro, una membrana que la separa del resto del exterior, que pueden ser otras células o algo segregado por las otras células, o un medio externo si son células de vida libre, y el espacio que hay entre el núcleo y la membrana, que se llama citoplasma. Dentro del citoplasma podemos distinguir con el microscopio óptico algunos orgánulos, y con el microscopio electrónico podemos distinguir muchos orgánulos, que son estructuras con membranas que aparecen en el interior del citoplasma. ¿Por qué decimos pues que la célula es la unidad estructural de los seres vivos? Bueno, pues porque un ser pluricelular, aquí tenemos seres unicelulares que son una sola célula que vive ella sola, pero en un ser pluricelular, como por ejemplo el hombre, todo está formado por células y por tanto la estructura de lo que está hecho este ser pluricelular es de células, por eso es la unidad estructural. Vamos a ver ahora por qué decimos que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Decimos que es la unidad funcional porque es la parte más pequeña que es capaz de tener las funciones propias de un ser vivo. Es decir, que es capaz de nutrirse, es capaz de relacionarse y es capaz de reproducirse. Vamos a ver cómo una única célula es capaz de hacer todo esto. Cosas más pequeñas que una célula no son capaces de hacerlo. Es decir, moléculas, átomos, diferentes partes de las cuales están hechas las células, eso no está vivo porque no es capaz de realizar las tres funciones de los seres vivos. Una membrana, un orgánulo, un núcleo en sí mismo no está vivo porque él solo no se relaciona, él solo no se reproduce y él solo no se nutre. Hay que decir que las moléculas no están vivas y que los átomos naturalmente no están vivos. Vamos a ver cómo se nutren las células. Aquí están las tres formas de nutrirse las células, que son fagocitosis, pinocitosis y a través de la membrana. La fagocitosis la realizan muy pocas células del cuerpo humano, solamente prácticamente los glóbulos blancos. Tienen movimiento propio los glóbulos blancos, como luego veremos,
y son capaces de englobar sustancias extrañas al cuerpo humano, como bacterias, virus, etcétera, y entonces los engloban y los digieren, eliminándolos. Este mecanismo de alimentarse englobando, metiéndolo dentro del citoplasma y digiriéndolo y nutriéndose a partir de ellos, se llama fagocitosis. Aquí lo vemos como este organismo entra, es envuelto por la propia membrana de la célula y aquí ya se digiere y se nutre. Aquí vemos un glóbulo blanco, una fotografía con un microscopio electrónico de barrido de un glóbulo blanco que está comiendo esta especie de bolitas que son bacterias del tipo coco. La pinocitosis es muy parecido a la fagocitosis, solamente que las partículas son muy pequeñas y son invisibles al microscopio óptico. Aquí vemos cómo esta célula está formando vacuolas, está formando una especie de saquitos donde está introduciendo material externo, pero aquí no vemos al microscopio óptico que esté metiendo nada. Se supone que hay algún tipo de nutriente que es invisible al microscopio óptico, pero que está haciendo que sea englobado dentro del citoplasma y nutriéndose a partir de él. De todas formas, con mucha diferencia, la forma en la cual se nutren las células del cuerpo humano es a través de la membrana. Si esto es una célula del cuerpo humano y esta es la membrana, esta membrana está hecha de moléculas, como todo en los seres vivos. Y las sustancias que hay afuera, si están convertidas en moléculas muy sencillas, son capaces de colarse por aquí, atravesar la membrana en los huecos que deja la membrana y pasar al interior. Entonces aquí tendríamos esto que está coloreado de rojo, es la parte de fuera de la célula, esto que está coloreado de azul es la parte de dentro de la célula, y aquí vemos cómo las diferentes sustancias, los diferentes nutrientes pueden pasar a través de las moléculas de la membrana, bien estas verdes o bien estas más finitas de aquí. Pueden pasar al interior y esta pasar al interior, así es como se alimentan. Lo que pasa es que estas células necesitarán algún mecanismo que el alimento que hay fuera se descomponga en los nutrientes más sencillos para que puedan ser atravesados por la membrana. Vamos a ver cómo las células se reproducen. Es otra de las funciones de las células y de todos los seres vivos, la capacidad de reproducirse. Se pueden reproducir por bipartición, por gemación o por división múltiple o esporulación. Aquí lo tenemos. La bipartición consiste en que a partir de una célula esta crece, se divide en dos, que son más o menos del mismo tamaño. La gemación es que la célula crece, se divide en dos, pero una es bastante más pequeña que la otra. Y la esporulación es que la célula madre se divide y al final se rompe en muchos pequeños pedacitos que son muchas células hijas a la vez. Este es un ejemplo de bipartición. Vemos que las dos células tienen más o menos el mismo tamaño. Lo vemos otra vez. Aquí tendríamos células dividiéndose por bipartición. Y aquí vemos la gemación. Observamos que a diferencia de la bipartición hay una célula de tamaño bastante más pequeño que la otra, que se llama célula hija, y la otra se queda como célula madre, mientras que en la bipartición las dos células se consideraban células hijas. Y aquí tenemos la división múltiple o esporulación, en la cual dentro se forman muchas células hijas, se rompe la célula madre y se sueltan las células hijas. De todas las formas posibles de división celular en el cuerpo humano, la que más se da con diferencia es la división celular por bipartición. Bueno, ¿qué tipo de relaciones establecen las células? Pues pueden realizar relaciones entre sí ante diferentes estímulos físicos como la luz, la temperatura, la acidez, la presencia de determinadas sustancias, etc. Vamos a estudiar solamente cómo responden los organismos unicelulares, porque es bastante espectacular, ¿no? Vamos a ver qué tipo de movimiento. Las células unicelulares, una de las formas que tienen de responder es con movimiento hacia la luz, movimiento hacia el alimento, movimiento hacia donde hay oxígeno, etc. Entonces hay tres formas de moverse: con pseudópodos, con flagelos y con cilios. Vamos a ver. Esto es un movimiento con pseudópodos. Los pseudópodos son falsos pies, son prolongaciones del citoplasma que son capaces de ser modificadas y que se mueven uniéndose a determinados puntos, estirando y contrayendo el citoplasma. Esto es típico de las amebas, por eso se llama movimiento ameboide también, y en el cuerpo humano sobre todo lo que realizan este tipo de movimientos son los fagocitos.
tenemos un fagocito que estaría moviéndose con pseudópodos y que lo suele emplear para dos cosas, para moverse y para poder englobar a bacterias de las cuales se alimenta, o de virus o de cualquier cuerpo extraño al cuerpo humano. Otra forma de moverse es mediante los flagelos. Los flagelos consisten en un número pequeño de pelillos, que pueden ser 4, 5, 6 como mucho, aunque generalmente es 1 o 2, y que son largos. Esto sirve para que la célula se pueda mover. Aquí tenemos, en este caso es un alga con un número pequeño, pero vemos que los pelillos son bastante largos. Aquí podemos ver una célula del cuerpo humano que contiene flagelo o cola, que son los espermatozoides. Los espermatozoides tienen que nadar a través del útero de la mujer y de las trompas de falopio para llegar a alcanzar esto, que es el óvulo, que es otra célula del cuerpo humano. Entonces van nadando y gracias al movimiento de este flagelo. Y el otro tipo de estructuras que permiten el movimiento son los cilios. Algunas células, como esta de aquí, tienen cilios, que son todos estos pequeños pelillos que se ven por el borde del animal moviéndose, y mediante su movimiento consigue dos cosas: moverse y también atraer partículas alimenticias hacia una hendidura por donde entra el alimento. En este caso de aquí, los cilios solamente están bordeando esta zona de aquí, esta especie de corona, y sirven para poder introducir alimento, forman una corriente en el agua que sirve para introducir alimento dentro de la célula. En el cuerpo humano, las células ciliadas existen en diferentes sitios. Uno de los sitios donde más se encuentra es precisamente en las vías respiratorias, en la tráquea, en los bronquios, sí, fundamentalmente aquí, ¿no? Estos pequeños cilios de estas células, esto es una célula, ¿vale? Todo esto es una célula con su núcleo, su membrana y su citoplasma de aquí, ¿vale? Todo esto es su citoplasma. Y aquí vemos estos cilios. ¿Para qué sirven estos cilios? Estos cilios sirven porque al respirar partículas, respiramos partículas con polvo, con humo, etcétera, se quedan pegadas al mucus que hay aquí, y los cilios realizan un movimiento que lo que hacen es intentar sacar esta mucosidad y estas partículas de polvo y de hollín, etcétera, hacia la superficie, hacia la boca o hacia las fosas nasales. Aquí vemos unos cilios que se están moviendo. Aquí tenemos una fotografía, microscopio electrónico de barrido, de estas células ciliares. Esto sería la membrana celular. Aquí está vacío. En este caso en la fotografía esto está vacío. Y aquí vemos la superficie, que son todos estos pelos de aquí, que son los cilios. Bien. Los procesos, dijimos, de reproducción celular, tenemos la bipartición o mitosis, que es el que todos conocen, la gemación temporal, donde una célula madre tiene una célula hija más pequeña, y la esporulación, donde una célula madre tiene muchas células hijas y son liberadas. Hay otro proceso denominado meiosis. La meiosis no es un proceso de reproducción celular, sino es un proceso de formación de óvulos y de espermatozoides, los óvulos femeninos y el espermatozoide masculino. Este proceso de meiosis se da en las niñas durante todo el periodo de gestación. Las niñas van formando esos folículos ováricos, esos ovocitos o células ováricas, que van a ser depositadas en su placenta y quedan justamente ya listas en sus ovarios, y quedan listas para que cuando llegue la pubertad empiecen a madurar y poder así ser liberados durante cada ciclo menstrual. Estas niñas tienen cientos de miles de ovocitos que a lo largo del tiempo esos ovocitos van envejeciendo. De allí los problemas que tienen muchas veces las mujeres añosas en quedar embarazadas. En el caso del varón, los espermatozoides se comienzan a producir durante la pubertad. Esta producción de espermatozoides comienza en la pubertad y se da hasta la andropausia, que es una edad avanzada, mayor que la mujer. La meiosis es el proceso, entonces, como dijimos, de formación de óvulo o espermatozoide. A nivel celular, la reproducción se produce por mitosis,
gemación y esporulación. Acá vemos básicamente la mitosis. Para reproducir la mitosis, para reproducir una célula, pasa por 5 estadios. El primer estadio, donde básicamente lo que hace es duplicarse el ADN. Nosotros recuerden que tenemos 23 pares de cromosomas. Lo que hace es una duplicación del ADN en el estadio 1. En el estadio 2, lo que hacen los centriolos se trasladan hacia los polos celulares y generan lo que se llama microtúbulos. Esos microtúbulos alcanzan a los cromosomas, donde los tracciona, los separa hacia una nueva, hacia un polo, y estos son combinados y formado un nuevo núcleo celular, generando la bipartición y separándose la célula. Ese es el proceso más frecuente que se da a nivel del cuerpo. Acá vemos una imagen de fotografía electrónica donde una célula fecundada, es decir, el óvulo y el espermatozoide que se produjeron por meiosis, se fecundan y a partir de allí, durante las primeras 24 horas de vida, esa célula madre se biparticiona y se produce por primera vez la mitosis en el cuerpo humano. Estas dos células se van a transformar en 4 se van a transformar en 8 en 16 y así sucesivamente, hasta formar lo que se llama el blastocito, que se forma más o menos entre el tercero y quinto día, y eso a partir de la segunda semana, estas células madres comienzan a especializarse y a formar lo que se llama el periodo embrionario. Y ahí empiezan a formar los primeros tejidos, etcétera, etcétera. O sea, lo que empiezan es a aumentar la complejidad celular. Propiedades de la célula. Las células dijimos que tienen propiedades que las hacen únicas. Una propiedad que tiene es la irritabilidad, que es la respuesta a estímulos ocasionados por cambios físicos o químicos, ya sea en el ambiente interno o externo, caso de las hormonas, factores de crecimiento, etc. Otra propiedad es la conductividad, que es la generación de onda de excitación. Ejemplo, las neuronas, que las neuronas lo que hacen es trasladar impulsos eléctricos que denominamos potencial de acción. Con ese impulso eléctrico se comunican a otras neuronas formando lo que se llama sinapsis. Ya lo van a estudiar más adelante, lo vamos a ver. Otra propiedad que tiene es la contractilidad, que es la capacidad para cambiar de forma. Como dice contracción, contractilidad es generalmente por acortamiento. Y acá es donde entra la célula muscular. Por eso siempre cuando hablamos de célula muscular o de músculo, hablamos de contracción y de relajación. Otra propiedad que es inherente a todas las células del cuerpo es la respiración. Esta respiración celular se da en las mitocondrias, es esencial para la vida y es donde produce energía a partir de sustancia alimenticia y el oxígeno absorbido para tal fin. Esa energía se denomina ATP, que es un aminoácido que se llama adenosina, ¿sí? Unido a 3-fósforo, que es un mineral, un micronutriente. Y ese es el producto final de una serie de reacciones químicas que se van dando adentro de la mitocondria. Otra propiedad que tiene la célula es la absorción. La absorción sirve para captar sustancias del medio. Vimos que la absorción se podía producir por pinocitosis o por fagocitosis, son formas de generar absorción de sustancias. Otra propiedad es la secreción, que es la expulsión de materiales útiles como enzimas, hormonas o materiales de desecho. Esa secreción también puede ser la exocitosis, o sea, sacar afuera de la célula. Y otra propiedad es la de reproducción, que es la división celular, que ya la vimos, que es la mitosis, la gemación temporal y la esporulación. Otra propiedad es la excreción, que es la eliminación de productos de desecho, el metabolismo celular. El crecimiento, que es el aumento en el tamaño, la hipertrofia, o en el número, la hiperplasia. En el caso de las fibras musculares, lo que produce con el entrenamiento es la hipertrofia, es decir, un aumento del tamaño de la fibra muscular. Metabolismo. Acá el metabolismo es una reacción
físico-químicas que se producen dentro de la célula, son todas las reacciones celulares. Este metabolismo, hay dos tipos de reacciones que se producen, las de síntesis, la de generación que se denomina anabolismo y la de destrucción o degradación que se denomina catabolismo. Ambos tipos de reacciones químicas celulares se producen constantemente en la célula. Cuando una persona es joven, durante los niños y durante los adolescentes, van a predominar las reacciones anabólicas sobre las catabólicas. Por eso el sujeto va creciendo y desarrollándose. Cuando llegamos a la edad adulta, entre los 20 y 30 años, donde están ustedes ahora, hay un equilibrio entre anabolismo y catabolismo. A partir de allí, a partir de los 30, comienza una curva descendente donde empiezan a predominar gradualmente las reacciones catabólicas sobre las anabólicas y eso hace que vayamos envejeciendo y que las células sean cada vez más ineficientes. Acá vemos básicamente lo que es la energía, en este caso la toma de combustible, la toma de energía que se produce, tanto el oxígeno como los nutrientes son transportados desde la sangre, vienen, ingresan hacia la célula, se trasladan hacia la mitocondria o en el mismo citoplasma celular, se producen procesos metabólicos, que ya lo van a estudiar más adelante, donde siempre todos estos procesos lo que buscan es generar ATP. Cuando estos procesos tienen desechos celulares y estos desechos celulares son excretados a la sangre, al exterior de la célula, para que sean transportados y liberados hacia el exterior del cuerpo. De acá como ejemplo de toma de combustible van a tener los hidratos de carbono, la glucosa, los ácidos grasos y en combinación con la sangre oxigenada, provee el oxígeno que necesita la célula. En la excreción, la sangre es carboxigenada y saca los desechos celulares. Características generales de las células. Las células se van a clasificar según su tamaño en macro o microscópica. Una célula macroscópica, todos conocen el huevo de ave. Según la forma, por lo general son esféricas, pero pueden haber estrelladas, caso las neuronas, bicóncavos, caso los glóbulos rojos eritrocitos, alargadas como las fibras musculares, etc. Eso van a depender de la adaptación a las funciones, es decir, extrínsecas del exterior o intrínsecas del interior del cuerpo. Volumen, por lo general permanece constante, salvo raras excepciones como ejemplo el músculo. Y hasta acá vamos a dar finalizado con la clase de hoy. En la próxima clase ya vamos a empezar a hablar de las distintas partes de las células y su función. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda nos vamos resolviendo, ya sea a través del aula virtual o a través de la mensajería o en forma presencial. Muchas gracias y hasta la próxima.